Continuando con nuestra presentación, vamos a hablar en estos momentos acerca de lo que es la clasificación de las cuentas, pues esto con el objetivo de poder armar todos nuestros estados financieros. ¿Okay? Las cuentas que se utilizan en la elaboración y en la presentación de los estados financieros son las reales o del estado de situación financiera, lo que anteriormente se conocía como el balance en general. ¿Okay? Las nominales o de resultados, que son las cuentas de orden, bueno, las cuentas de orden ahí no cumplen ni con los requerimientos de activos ni con los de pasivos. Por esa razón no aparecen en los estados financieros bajo NIF. ¿Ok? Todas se clasifican por su naturaleza en cuentas débito o cuentas crédito. ¿Ok? Tal y como lo podemos ver. Según su naturaleza se clasifican en débito y en crédito. ¿Ok? Bajo esa modalidad, en débito y en crédito, pero según su naturaleza. Ahora, se habla que según la naturaleza, cuando son de orden débito, significa que es donde el saldo de la cuenta siempre aumenta con los registros que se hagan al débito y disminuyen con registros que se hagan al crédito. ¿Ok? Su saldo siempre representa derechos y bienes controlados por la empresa, de los cuales pues, se espera que fluyan o que genere unos beneficios futuros al ente económico. ¿Ok? Cuando hablo de ente económico es a la empresa. ¿Listo? Y según su naturaleza, crédito es donde el saldo de la cuenta siempre aumenta con registros que se hacen al crédito y disminuye con registros que se hacen al débito. Su saldo representa las obligaciones que tiene la empresa o el ente económico surgidas de unos eventos pasados. ¿Ok? Para lo cual tendrá que desprenderse de efectivo o de otros activos con el fin de cancelar esa cuenta. Si se trata de provisiones, son hechos futuros e inciertos. ¿Okay? Las cuentas de naturaleza débito son las que trabajan para producir y las cuentas de naturaleza crédito son las que consumen ese trabajo, haciendo como esa analogía, ¿no? Entonces, las de naturaleza débito son las que trabajan para producir y las de naturaleza crédito son las que consumen el trabajo. Las cuentas débito producen la renta que se distribuye en primer lugar para el Estado en calidad de impuestos. Para las obligaciones financieras en calidad de intereses y para los socios o los accionistas en calidad de participaciones o dividendos. ¿Ok? No en vano, y esto aquí haciendo alusión a un artículo de una revista, no en vano Carlos Lleras Camargo llamó al Estado el principal socio industrial de las empresas. En ese sentido, el Estado es el mayor consumidor de las utilidades en calidad de impuesto de renta de las empresas. ¿Ok? Además, percibe el 19% del IVA en todo ingreso susceptible de incrementar el patrimonio, el famoso 4 por mil, que es un gravamen a los movimientos financieros, y un impuesto al patrimonio líquido del 1% para patrimonios entre 1.000 a 2.000 millones, al que pues se suman otras tarifas superiores a 1.4, 2.4 y hasta inclusive el 4.8%. Entonces, dense en cuenta cómo digamos, al Estado le dan ese estatus de socio industrial de las empresas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora lo que es según el estado de situación financiera, ¿cómo son las cuentas ahí? Pues las cuentas que contienen los estados financieros, bueno, sobre todo el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, lo que anteriormente se conocía como el balance general y el estado de resultados, pues se clasifican en cuentas reales, ¿ok? Y en cuentas nominales. Las de orden ya no existen. Esas cuentas de orden ya no existen porque no cumplen los requerimientos ni de activo ni de pasivo que exige las MIP. ¿Ok? Las cuentas reales o de balance son las cuentas con las cuales se prepara el estado de situación financiera
y corresponde al activo, al pasivo y al patrimonio. ¿Ok? Vamos a entrar a definir cada uno de ellos. El activo. ¿A qué hace referencia eso de activo? Pues activos son los bienes o los recursos controlados por el ente económico como resultado de sucesos pasados, ¿ok? De los cuales la entidad espera obtener beneficios económicos en el futuro. Los bienes o recursos deben estar al servicio de la actividad, tanto en capital de trabajo operativo, y cuando hablo de capital de trabajo operativo hago referencia a lo que es el efectivo, las inversiones en títulos, la cartera, inventarios, diferidos, etcétera, etcétera, como en bienes de capital. Y en bienes de capital hago referencia a lo que son las propiedades, la planta y equipo, la maquinaria, muebles y enseres, equipos de transporte, etcétera, e intangibles adquiridos. ¿Ok? Todos ellos lo que hacen es que aumentan su saldo con los registros en el débito y disminuyen su saldo con registros en el crédito. ¿Ok? Una de las características para el reconocimiento de un activo es que a la empresa se le hayan transferido el riesgo, el control del bien y los beneficios. ¿Ok? Si hay un documento formal y no se ha recibido el bien, no se debe reconocer como activo. Muchas de estas pueden ser, digamos, un ejemplo claro es cuando no es un activo. Cuando de pronto una empresa fabricante de vehículos le da a un concesionario un vehículo para que lo venda y esta empresa pues dice, ok, yo se lo vendo y cuando lo venda entonces le doy el dinero y yo me gano algo, ok. Pero ahí digamos, no es un activo para el concesionario. Ese vehículo todavía no es activo para el concesionario porque si lo vende bien, si no, pues también no pasa nada, ¿ok? No está asumiendo ahí ningún riesgo, ¿ok? Entonces, en esa parte, hacia allá es hacia lo que se quiere dar el sentido de lo que es un activo, ¿ok? Los sucesos pueden ser de financiamiento y permiten a la empresa emprender sus operaciones e inversiones. También pueden ser, eh, bueno, ahí, digamos, con el ejemplo que les acababa de exponer, pues se quiere ver es como la empresa que fabricaba el vehículo era la que asumía todos los riesgos, todo el control de ese activo, de ese vehículo, pero al querer colocarlo dentro de un concesionario, pues no le está transfiriendo a él todos los riesgos, no le está transfiriendo los beneficios, sino simplemente el concesionario lo que hace es, si lo vendo en un momento dado, voy a obtener un beneficio, pero si no lo vendo, pues no voy a perder nada. Entonces ahí no es un activo para ese concesionario, ¿ok? Bueno, vamos a entrar a hablar acerca de lo que es el pasivo. Se define como pasivo esas obligaciones presentes de la empresa o del ente económico que fueron originadas de sucesos pasados a cuyo vencimiento se espera pues desprenderse de unos recursos que incorporan unos beneficios económicos. Ahora, no puede hablarse de un pasivo cuando al final del vencimiento la empresa tenga que emitir unas acciones o unas partes de interés de la compañía, ¿ok? En este caso, esas se convierten en instrumentos de patrimonio, es decir, si digamos se genera una obligación y en contraprestación de esa obligación yo lo que le doy a la persona, a ese deudor que yo tengo, le doy son unas acciones de mi empresa, ahí no estamos hablando de un pasivo, sino que estamos hablando de un instrumento de patrimonio, porque le estoy dando a esta persona en contraprestación de esa obligación una participación en la compañía. ¿Ok? Entonces ahí cambia la figura, ya no es un instrumento de pasivo, sino un instrumento de patrimonio. ¿Ok? Los sucesos pueden ser de financiamiento y permiten a la empresa emprender sus operaciones e inversiones. También pueden ser los proveedores, otras obligaciones financieras y las cuentas por pagar. ¿Ok? En los pasivos, pues aumenta su saldo con registros en el crédito y disminuyen con registros en el débito. Y su saldo siempre será de naturaleza crédito. ¿Ok?
Ahora, frente al tema del patrimonio, patrimonio se entiende como la parte residual de los activos de la entidad menos todos sus pasivos. ¿Ok? Hacen parte del patrimonio los aportes llevados por los dueños al fondo común de la empresa para desarrollar la actividad comercial, los cuales pues, se denominan capital social. ¿Okay? Este luego se alimenta con parte de los beneficios que se acumulan durante la vida del negocio y se llaman reservas, ganancias acumuladas, y otras se distribuyen en calidad de dividendos o participaciones por pagar en acciones, cuotas o partes de interés social. Estas cuentas aumentan su saldo con registros en el crédito y disminuyen con registros en el débito. Y su saldo siempre será de naturaleza crédito. ¿Ok? Las de activo siempre son de naturaleza débito, las de pasivo y patrimonio siempre van a ser de naturaleza crédito. ¿Ok? Vamos a entrar a ver lo que son las cuentas según el estado de resultados. ¿Ok? Bajo ese criterio, las cuentas del estado de resultado o nominales, como también se le conocen, pues acumulan las operaciones realizadas durante un ciclo contable y están relacionadas con las clases de ingresos, gastos, compras, costos de producción u operación. ¿Ok? Vamos a entrar a ver lo que son las nominales de ingreso. Estas nominales de ingreso proceden por lo general de las actividades ordinarias de las siguientes transacciones o sucesos. Por ejemplo, pueden ser que provengan o que generen actividades, digamos, de venta de bienes que son producidos por la entidad o adquiridos para su reventa, por prestación de servicios, por contratos de construcción, por arrendamiento, por el uso por parte de terceros de los activos de la entidad, por intereses, por financiación de cartera, dividendos de inversiones en subsidiarias asociadas o negocios conjuntos y ganancia por venta de activos. ¿Okay? Todo eso se considera como cuentas, como van al rubro de nominales de ingresos. Como nominales de gastos, pues se entiende de este tipo de cuentas que son todos los gastos ordinarios de administración y de distribución y venta que son necesarios en la producción de la renta. ¿Okay? Hacen parte de este tipo de cuentas los gastos de administración, los gastos de ventas, los gastos financieros, el impuesto de renta y complementarios y las ganancias y pérdidas. ¿Okay? Dentro de las nominales de costo tenemos que el costo de venta que se trae de las normas locales, es decir, de la contabilidad anterior, es considerado por las NIF para pymes como un gasto de ventas, ¿ok? Es decir, ese costo de ventas que antes lo calculábamos y lo reflejábamos, ahora lo incluimos dentro del gasto de ventas, ¿ok? Sin embargo, pues parece ser que una acepción de gasto, y tal vez porque la palabra costo se tiene reservada más bien como un método de evaluación, ¿ok? Como un modelo de costo. Esa es la justificación del por qué hoy en día bajo UNIF ese costo de venta se maneja es como un gasto de venta. ¿Okay? No obstante, se puede seguir usando la cuenta de costo de venta de mercancía vendida no fabricada por la empresa, la cual, tratándose de empresas de fabricación, está compuesta por los costos de producción y por costos de venta. ¿Okay? Y ya para finalizar con este estado de resultados, vamos a ver lo que son los costos de producción u operación. Cuando la empresa es manufacturera, debe utilizar cuentas apropiadas para la producción antes de llevar los productos a los inventarios, ¿ok? Los que a su vez en el momento de la venta se constituyen en costo de la mercancía vendida fabricada por la empresa. Y dentro de este rubro pues hacen parte lo que son la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos y los contratos de servicio. Ya para finalizar, pues vamos a ver lo que son las cuentas de orden dentro de estas. Bueno, dentro de las cuentas de orden
como no son un activo ni un pasivo considerados por las NIF. Sin embargo, muchas de estas cuentas, muchas de las que eran consideradas cuentas de orden, pueden ser reclasificadas siempre y cuando cumplan con los requerimientos de las NIF para considerarlas o bien sea un activo o bien sea un pasivo. ¿Ok? De lo contrario, desaparecen de este nuevo lenguaje de negocios con las NIF. ¿Ok? Es decir, las cuentas de orden desaparecen. Lo que hacemos es coger esas cuentas de orden y reclasificarlas. Si caben dentro del activo o si caben dentro del pasivo. Si no caben en ninguna de ellas, se elimina. Eso ya no se contempla dentro de las NIF. ¿Okay? Algunos países de Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica se manejan para efectos tributarios esas cuentas de orden. ¿Okay? En otros países como en Ecuador es una información extracontable. Lo cierto es que no hacen parte del estado de situación financiera. Ya no se ve eso, como en el balance sí se veía, esas cuentas de orden. En el estado de situación financiera desaparecen completamente. ¿Ok? Listo. Vamos a entrar a ver lo que son el método de las cuentas. ¿Listo? Bajo esta premisa, tenemos que existen varios métodos para el manejo de las cuentas en la elaboración de la contabilidad y en la presentación de los estados financieros. Entre ellos se destaca como método de enseñanza la cuenta T. ¿Okay? Entonces, dentro del método de las cuentas vamos a ver lo que es el método de cuentas T, el método de la partida doble, el método de la ecuación contable y el método de causa y efecto. ¿Okay? Los métodos con fundamento teórico son la partida doble, la ecuación contable, el de causa y efecto, y en los últimos tiempos se ha venido manejando lo que es la teoría de grafos, que pues no ha tenido mayor difusión y aplicación. ¿Okay? Pero bajo estos cuatro nos vamos a centrar el día de hoy en nuestra explicación. ¿Listo? Entonces vamos a ver en primera instancia el método de la cuenta T. Bajo, bueno, en el método de cuenta T existe la forma gráfica de representar las cuentas en forma de T. ¿Sí? Y esto ha sido básicamente utilizado por el estudiante cuando está iniciando las labores contables. ¿Okay? Se puede interpretar desde el punto de vista de la persona que observa. Así, digamos, en la parte superior se identifica con el nombre de la cuenta mayor o de balance la cuenta nominal o de resultados que se quiera afectar, como por ejemplo caja, inventarios, cartera, maquinaria, etcétera. Y en la parte izquierda de la persona se observa, de la persona que observa, se registran o escriben los movimientos débitos, ¿sí? O sea, todo aquello que recibe, esos valores que recibe se registran en la parte izquierda, ¿okay? Y en la parte derecha van todos los movimientos créditos, es decir, aquello de lo que nos desprendemos, todo lo que tenemos que entregar, ¿okay? Para saldar o calcular el saldo de la cuenta, pues, por lo general lo que se hace es que se traza una línea inferior y se suman los movimientos que no son iguales, ¿okay? Enseguida se coloca el saldo por diferencia entre los dos movimientos. Por ejemplo, si los movimientos débitos son superiores a los créditos, la diferencia se coloca al crédito para mostrar finalmente sumas iguales. En caso contrario, si los movimientos créditos son superiores a los débitos, pues la diferencia se coloca al débito para obtener sumas iguales. ¿Ok? Entonces, digamos, tenemos acá el nombre de la cuenta, aunque pues no está claramente la cuenta T como tal, como antes la conocíamos, ¿sí? Que era dibujaba uno la T. Aquí ya pues viene, en este recuadro aparece el nombre de la cuenta, en la parte izquierda vienen todo lo que son los débitos con efectos contrarios según la naturaleza, entonces viene todo lo que son los activos que aumentan, los gastos que aumentan, los costos que aumentan, los pasivos se disminuyen, el patrimonio se disminuye y los ingresos se disminuyen. Y abajo viene el saldo del movimiento débito. Y en la parte derecha viene todo lo que son los créditos, con efectos contrarios según la naturaleza de la cuenta. Si son activos, pues en esta parte es que disminuyen. Si son gastos, en esta parte disminuye
Si son costos, en la parte derecha es que disminuyen. Si son pasivos, en la parte derecha es en donde aumentan. Si son cuentas del patrimonio, es en esta parte, en la parte derecha, en donde aumentan. Y si son ingresos, es en la parte derecha en donde aumentan. Y se traza una línea, se calcula el saldo del movimiento crédito y luego se sacan las sumas iguales, ¿ok? Esto con el ánimo pues de verlo de una manera un poco más gráfica. Digamos, comparando la cuenta T con el libro diario, con el libro auxiliar, pues tenemos lo siguiente. Digamos, tenemos el nombre de la cuenta, ¿sí? Digamos, bancos, la subcuenta es moneda nacional. En esta entonces tenemos lo que son, digamos, se maneja lo que es el débito y el crédito, y más o menos aquí es donde se ve la cuenta T, ¿ok? Bancos, y se comienzan a manejar todas las transacciones que ellos hacen, digamos, la consignación en efectivo. ¿Con qué lo hizo? Con un cheque. Entonces, debita la consignación en efectivo contra el giro en cheque, ¿ok? Vuelve otra, consignación en efectivo de caja, aquí aparece, contra un giro de cheque a proveedor. Luego viene un préstamo bancario de 40.000 contra una, digamos, compra de vehículo de 30.000, y siguen haciendo todas las transacciones. Se dice que es cuenta T porque está afectando tanto los débitos como los créditos, ¿ok? Y a lo último, pues nos tienen que dar sumas iguales. ¿Listo? Bueno, nos da suma los movimientos, digamos aquí nos da 75.000 contra 60, digamos, débitos 75.000 nos sumó, contra créditos nos sumó 65.000, entonces la diferencia se coloca en el crédito para que los dos nos vayan a dar iguales y tendríamos ya tanto el débito como el crédito equilibrado, ¿ok? Y ahí se representa con esa diferencia es un saldo en caja de 10.000, ¿listo? Y así quedan las sumas iguales, ¿ok? Eso para representar lo que es el método de cuenta T. Luego viene el método de la partida doble. Frente a esto, pues, había una vez un contador que tenía como ritual de trabajo, antes de iniciar sus labores diarias, él sacaba un papelito, lo leía y lo guardaba. Nadie había detallado su contenido, el contenido del papelito. Pero el día que este contador se pensionó, el asistente fue y revisó su escritorio y encontró ese papelito que decía: todo lo que se recibe va al debe y lo que se entrega a la vez. Eso es una regla de oro, ¿ok? La partida doble es considerada como el método matemático de la contabilidad. Esta teoría expone que en toda transacción interviene mínimo la cuenta que recibe y otra cuenta que es la que entrega para una operación sencilla, ¿sí? No obstante, pueden suceder operaciones múltiples donde sean varias las cuentas que reciben o que debitan y varias las cuentas que entregan o que acreditan, como si fuera una balanza, ¿okay? De esta forma se mantiene el equilibrio entre los valores recibidos, que son los débitos, con los valores entregados, que son los créditos, y se fortalece el método de la partida doble. De ahí, cada transacción tendrá un doble registro como mínimo. Uno a la cuenta del activo o gastos y otra a la cuenta del pasivo, patrimonio o de ingresos, en forma simple o múltiple, ¿ok? El saldo de cada cuenta después de haber acumulado todas las transacciones de un periodo sirve para elaborar los estados financieros como resultado final de la contabilidad financiera, donde se guarda el equilibrio de la partida doble, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Ahí, bueno, esta es otra anécdota. Estaba un estudiante sustentando su trabajo, ¿no? Entonces, un profesor del jurado calificador le mostró el lapicero a un estudiante que presentaba su preparatorio de contabilidad para optar al título de contador y le pidió que identificara el objeto. El estudiante, por simple sentido común, lo identificó como un lapicero y el jurado lo calificó como no aprobado. Posteriormente, el estudiante se encontró con el asistente de contabilidad y este, por cortesía, le preguntó: hey, ¿cómo le fue en el examen preparatorio, doctor? Este le dice: mal. El asistente lo aborda nuevamente. ¿Y en dónde estuvo la falla?, le pregunta. Y el estudiante le hace la prueba, a la cual su asistente responde: un lápiz es un gasto necesario para el desarrollo de cualquier objeto social. Además,
es un bien económico oneroso cuyo derecho se transfiere por medio de la factura de venta. A esto el estudiante exclama, claro, colega, esa era la respuesta. ¿Sí? Son diferentes perspectivas con las que vemos las cosas. Ya no podemos quedarnos simplemente con una visión de una situación. ¿Ok? Hay que ir más allá. Hay que tratar de ver cómo se explora mejor el tema. ¿Ok? Aquí aparece también la regla de oro de contabilidad. Toda cuenta que recibe se debita, toda cuenta que se da se acredita. El que aplique esta regla a cabalidad sabe mucha contabilidad. ¿Ok? Es una norma. El estudiante de contabilidad debe tomar como hábito pensar siempre desde el punto de vista del significante y no con el significado normal que tienen las cosas. ¿Ok? Los contextos de una palabra son diferentes para lo tributario, son diferentes para un aspecto comercial, son diferentes para un aspecto contable, para un aspecto de auditoría, son diferentes en cada ámbito, ¿ok? Y es necesario apropiarse de ese lenguaje de la disciplina profesional con el ánimo de poder fundamentar el sentido crítico y analítico de la problemática y para acopiar procesos de solución, ¿ok? Así como el ejemplo del lápiz, un lápiz para un profesional del derecho puede llegar a convertirse en un arma cortopunzante. ¿Ok? Para un contador un lápiz puede ser un útil de papelería, pero para un arquitecto el lápiz es su herramienta de trabajo. ¿Ok? Entonces, nótese que dependiendo de la perspectiva o la situación en la cual se esté, cada vez un objeto adquiere un nombre o adquiere un significado diferente. ¿Ok? Para un abogado el lápiz puede ser un arma cortopunzante, para el contador un útil y para un útil de papelería y para un arquitecto una herramienta de trabajo. ¿Ok? Hay que tener bien en cuenta esas perspectivas. ¿Listo? Luego el método de la ecuación contable. A partir del método de contabilidad de la partida doble, pues resulta entonces la ecuación contable que lo que hace es que presenta los activos en equilibrio con la suma de los pasivos y el patrimonio. ¿Okay? Entonces aquí aparece activos es igual a pasivos más patrimonio o también, que es lo mismo, activos más gastos es igual a pasivos más patrimonio más ingresos. O activos es igual a pasivos más patrimonio más la resta entre ingresos y gastos. ¿Ok? Eso es la ecuación contable. Después de colocar el negocio en marcha, se consideran otros elementos en ambos lados de la ecuación contable, como las cuentas de resultados, que pues hacen parte integral de la contabilidad y forman y confirman el balance de comprobación después de haber desarrollado la actividad económica. ¿Okay? Para practicar la ecuación contable, se debe buscar toda clase de transacción para identificar qué cuentas reciben los derechos o bienes de capital o qué cuentas son las que entregan dichos bienes o derechos. Así se puede mostrar en forma permanente el equilibrio de la ecuación, que pues lo que hace es que constituye el objeto de ser de la contabilidad y de los estados financieros. ¿Okay? Luego viene el método de causa y efecto. Ese método de causa y efecto, pues, otra forma de demostrar el concepto de cuenta es mediante el registro en forma de diario. ¿Okay? Que lo que hace es que muestra la cuenta causa y la cuenta efecto. ¿Okay? Esta es una forma de entender la contabilidad que resulta más conveniente al estudiante porque le permite familiarizarse con esas operaciones y adquirir las habilidades y esas destrezas con la codificación de soportes al momento de hacer esa práctica contable. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cuenta efecto y la cuenta causa. Por ejemplo, cuenta efecto, el efectivo en caja o en bancos o las propiedades, planta y equipo. Esto sale de una cuenta causa que se conoce como los aportes sociales. Es decir, cuando hay aportes sociales, esos aportes sociales van a parar en forma de efectivo o como bienes denominados en propiedades, planta y equipo. También una cuenta efecto, digamos el efectivo y el equivalente de efectivo, puede derivar de una cuenta causa de una apertura de cuenta bancaria. ¿Ok?
una cuenta causa de venta de mercancías puede derivar en efectivo y equivalente de efectivo, en retención en la fuente y en deudor. ¿Okay? Un proveedor puede derivar en inventarios de mercancías, una obligación hipotecaria puede derivar en edificios, un disponible en cuenta corriente puede derivar en pago de gastos. ¿Okay? Este método se plantea mediante el registro de todas las transacciones en forma de diario, donde se consigna primero la exposición del código de acuerdo al plan de cuentas, el nombre de la cuenta y subcuenta, el valor de la transacción al débito con su contrapartida al crédito y la correspondiente razón de la transacción comercial. ¿Okay? Este método permite individualizar cada transacción y hacer su verificación, algo que con el método de cuenta T es muy difícil de hacer. ¿Okay? Aquí tenemos una estructura de ese libro, tenemos el código, tenemos las cuentas, tenemos el débito o el crédito, dependiendo el tipo de transacción, cómo me afecta el débito o cómo me afecta el crédito. Y aquí abajo viene la razón de la transacción, ¿okay? La justificación de por qué se hizo esa transacción. Listo, ahora vamos a ver entonces cómo se ve el balance, bueno, el balance, lo que anteriormente se conocía como balance general y que hoy en día, bajo las NIF, se conoce como normas, como estado de situación financiera, ¿ok? Dentro de ese estado de situación financiera, pues aparece en primera instancia lo que es el activo, ¿ok? Este activo, y el activo se clasifica en dos, en activo corriente y en activo no corriente y en activo corriente. Ahora, esta presentación que aparece acá es dependiendo de la liquidez, es decir, cómo yo quiero mostrar mi situación financiera. Yo puedo mostrar, si tengo bastante liquidez, pues yo lo primero que hago es muestro el activo corriente y luego el activo no corriente. Pero si lo que quiero mostrar es solidez de mi empresa, muestro primero mi activo no corriente. Y son maneras de presentar los estados de situación financiera, ¿ok? Como se quiere mostrar, es solidez, inclusive ahí se hace la referencia, presentación por solvencia, ¿ok? Cuando se hace por solvencia, lo primero que se muestra es el activo no corriente. Y dentro del activo no corriente van a encontrar que está toda la sección de la propiedad, planta y equipo, clasificada en terrenos, maquinaria, en flota y equipo de transporte, activos en leasing. Viene también todo lo que son las depreciaciones, los intangibles, etcétera, etcétera. Luego vienen esos activos financieros no corrientes, que son participaciones en empresas del grupo, inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación, unas cuentas por cobrar a largo plazo, cuentas por cobrar a largo plazo a empresas del grupo y asociadas, y todo esto también tiene una pérdida por deterioro o un activo por impuestos diferidos. Todo esto conforma el activo no corriente. Obviamente, pues hay muchas más cuentas que hacen parte de ese activo no corriente, pero esto es como para mostrar un ejemplo. Luego viene el activo corriente, un activo corriente que se clasifica en unos activos biológicos, unos inventarios, unos deudores comerciales, otros activos financieros, activos por impuestos sobre las ganancias corrientes, un efectivo y equivalentes al efectivo. Luego vienen unos activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta y de actividades ininterrumpidas. Todo esto me da un total de activos. ¿Ok? Eso para ver lo que es el activo, el patrimonio y el pasivo de la misma manera. Es decir, si estoy mostrando un estado de situación financiera bajo la presentación de solvencia, entonces, como empiezo por mostrar mi activo no corriente, lo siguiente que debo mostrar es mi patrimonio y luego sí el pasivo, ¿ok? Recuerden, es por solvencia, entonces tengo que mostrar la solidez de mi compañía, ¿ok? Más que por liquidez. Si fuera por liquidez, presento primero mi activo corriente, luego sí mi pasivo y luego mi patrimonio. Pero como es por solvencia, lo que estamos viendo hoy es, primero muestro mis activos no corrientes, luego mis activos corrientes, luego entro y discrimino el patrimonio, luego sí los pasivos, tanto en no corrientes como en corrientes. Dentro del patrimonio neto encontramos lo que es el capital, las ganancias acumuladas, otras reservas, otros instrumentos de patrimonio,
unas acciones propias readquiridas, diferencias de cambio, reservas de valorización de activos clasificados como mantenidos para la venta y de actividades ininterrumpidas. Luego viene todo lo que es el pasivo no corriente. Dentro de ese pasivo no corriente encontramos la emisión de obligaciones y otros valores negociables, las obligaciones financieras con entidades de crédito, obligaciones con empresas del grupo y asociadas a largo plazo, otros pasivos financieros, unos pasivos por impuestos diferidos, unas provisiones y otros pasivos no corrientes. Y al final tendríamos lo que es el pasivo corriente, que lo conforma una emisión de obligaciones y otros valores negociables, obligaciones financieras con entidades de crédito, unos proveedores y cuentas por pagar, otros pasivos financieros, provisiones, pasivos por impuestos sobre las ganancias, otros pasivos corrientes, pasivos directamente asociados con activos no corrientes, etcétera. Todo eso me da lo que es el total de patrimonio neto y pasivo. ¿Listo? Una vez ha finalizado ese estado de situación financiera, se procede con las firmas tanto del representante legal como del contador público y del revisor fiscal, si es que la compañía así lo requiere. Listo esa parte, ahora sí vamos a ver, bueno, lo que aquí vamos a tocar un punto bastante delicado. ¿En qué sentido? En que sucede que con todo el tema de las NIF, toda organización que dio el paso a NIF tuvo que crear un estado de situación financiera de apertura, y ese estado de situación financiera de apertura pues hacía que antes de esa elaboración se creara todo el tema de lo que son las políticas contables, ¿ok? Unas políticas contables que, bueno, pues vamos a verlas a continuación, pero primero pues vamos a ver lo que es ese estado de situación financiera de apertura, ¿ok? Para la elaboración de ese estado de situación financiera de apertura se requiere una adecuada planificación y recopilación de información pertinente, ¿ok? El preparador de ese estado de situación financiera de apertura debe tener un conocimiento completo de la entidad y determinar previamente cuáles secciones de la NIF para pymes le serán aplicables, ¿ok? En todo caso, los preparadores de información financiera que elaboren el estado de situación financiera de apertura deberán iniciar revisando detalladamente cómo es que impacta cada una de las normas técnicas señaladas en el decreto reglamentario 3022 de 2013, que es el que hace énfasis a las NIF para pymes, y eligiendo las políticas que usará de acuerdo con el mismo decreto, aplicándolas de forma retroactiva, salvo lo contemplado en las excepciones obligatorias y exenciones voluntarias que se tratan de manera específica en la sección 35 de la NIF para pymes. También se advierte que todos los análisis y decisiones adoptados por los preparadores deben quedar adecuadamente documentados. Y es ahí en donde toma mucho auge o toma mucha relevancia lo que son las políticas contables, ¿ok? Digamos, aquí arrancamos en este gráfico, ya ubicándonos en la gráfica, tenemos unos principios de contabilidad generalmente aceptados que son de manera local, es decir, de manera a nivel Colombia, y estamos haciendo la transición a NIF, ¿ok? Y aquí tenemos ya todo lo que es la normatividad de NIF, pero previo a esto tenemos que haber creado todas nuestras políticas contables, unas políticas contables para periodos posteriores. Tenemos que documentar todas las decisiones, eso es bien importante, hay que dejar todo ese tema documentado, porque es lo que nos va a servir de defensa en caso de algún requerimiento de algún órgano de control, ¿ok? Dentro de esas políticas contables también se hace lo que es la definición de la moneda funcional, las políticas contables para apertura y retroactivas, las exenciones voluntarias y las exenciones obligatorias. Todo esto debió haber surtido efecto desde el 1 de enero del 2015. ¿Ok? Las políticas contables bajo NIF para las pymes, de acuerdo con la NIF para pymes, son políticas contables los principios, las bases, las convenciones,
todo lo que son las reglas y esos procedimientos específicos adoptados por una entidad al momento de preparar y presentar sus estados financieros. Eso es una política contable. Previo a la elaboración del estado de situación financiera de apertura, la entidad debe definir esas políticas contables que son las que va a utilizar para su preparación. Es decir, con base en los principios que señala la NIF para las pymes, se debe establecer las políticas contables específicas que va a usar la entidad para cada uno de sus hechos económicos. Por ejemplo, definir la moneda funcional, definir la moneda de presentación, definir lo que es la vida útil de los activos, ¿sí? Definir cuáles serán los métodos de depreciación que va a utilizar, definir el modelo de medición posterior de activos y de pasivos, definir lo que es el método de determinación del deterioro del valor de los activos, la forma de determinación del valor razonable, entre otros. Todo esto basado en los principios generales establecidos en cada una de las secciones de la NIF para las pymes. ¿Okay? Estas políticas contables son el punto de partida para la aplicación de la NIF para las pymes y la preparación del estado de situación financiera de apertura. ¿Okay? Además, prescriben los criterios que la entidad adoptará para realizar el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de su información financiera. Deberán aplicarse de manera retroactiva al preparar el estado de situación financiera de apertura y de manera uniforme para los periodos siguientes al de transición. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, esas políticas contables no son estáticas. Las políticas contables maduran, ¿sí? Se van adaptando a la dinámica de la empresa y a la dinámica del sector, también a la dinámica del Estado, ¿ok? Entonces no quiere decir que una política que se creó hoy, digamos el próximo año tenga que seguir. No, esa política puede tener algún tipo de, como se conoce en el argot popular, debe tener un proceso de madurez, ¿sí? Y ese proceso de madurez puede hacer que se replantee, puede hacer que se mejore o por el contrario, que se dé de baja esa política. Ahora, para realizar ese estado de situación financiera de apertura, pues hay que seguir unos pasos. Pasos como el primero, obtener el balance general bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados de manera local a 31 de diciembre de 2014. ¿Ok? Recuerden que todo lo de NIF para pymes dio el paso desde el año 2015. Ahora, a hoy todavía hay empresas que apenas están migrando su información a la NIF para pymes, pero bueno, sujetas a algún tipo de sanción. El segundo paso es conocer y disponer de la NIF para las pymes, es decir, haberlas entendido, haberlas interiorizado, saber de qué se trata. ¿Okay? Tercer paso es identificar las políticas contables aplicadas bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, la contabilidad antigua. Saber cuáles eran esas políticas contables. Si no las tenían, hombre, pues ya es el momento de empezar a documentar ese tema. ¿Listo? Luego viene todo lo que es identificar las partidas y operaciones en las cuales hay diferencias en políticas contables. ¿Listo? ¿Y eso qué va a dónde va a llevar? A que se tengan que hacer algunos ajustes de manera contable. ¿Listo? Como quinto paso, definir y diseñar las políticas contables que se usarán bajo la NIF bajo la NIF para las pymes, y esto lo que hace es que incluye exenciones y excepciones. Como sexto paso, definir la aplicación de reglas específicas para la aplicación de excepciones obligatorias. Como séptimo, realizar el análisis de la información financiera, preparar esa hoja de trabajo para acumular ajustes y determinar saldos de NIF para las pymes, ¿ok? Como octavo paso, para cada cuenta o subcuenta hay que preparar unas planillas de conversión de acuerdo con el análisis de cada una de ellas. Como noveno paso, hay que reconocer operaciones o hechos económicos que deben ser activos o pasivos bajo la NIF para las pymes, pero que localmente no están incluidos, ¿ok? Hay que detectarlos y empezar a darle el tratamiento adecuado. Como décimo paso, hay que eliminar las partidas que no cumplen los requisitos de ser activo o pasivo bajo las NIF para pymes. En este punto específicamente están hablando acerca de las cuentas de orden. Si alguna cuenta de orden no
cabe como un activo o no cabe como un pasivo, hay que darlas de baja. ¿Listo? Como paso 11, efectuar las reclasificaciones de partidas para ubicarlas según corresponda bajo la NIF para las pymes. Como paso 12, si la entidad va a utilizar alguna de las exenciones voluntarias, hay que aplicar las políticas definidas para ello. ¿Okay? Como paso 13, hay que realizar las valoraciones de todas las partidas de acuerdo con lo establecido en la NIF para pymes, especialmente lo que tiene que ver con la sección 35. Como paso número 14, hay que preparar cada ajuste de partida doble afectando ganancias acumuladas. Como paso 15, hay que trasladar cada ajuste a la hoja de trabajo del estado de situación financiera de apertura. Como paso 16, hay que realizar el cálculo y el registro del impuesto diferido. Como paso 17, hay que elaborar el estado de situación financiera de apertura detallado a máximo nivel de desagregación. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Para poder detectar cuáles fueron los errores que se cometieron, ¿okay? Antes de elaborar el definitivo. Como paso 18, hay que hacer una conciliación del patrimonio entre el saldo bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, o sea, la contabilidad anterior, y el saldo bajo NIF para las pymes. Como paso 19, hay que elaborar la conciliación del resultado entre el saldo bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados y el saldo bajo las NIF para las pymes. Y como último punto, hay que elaborar el informe de conversión. ¿Okay? Todos esos son los pasos que se deben seguir para la elaboración del estado de situación financiera de apertura. Ahora, ese estado de situación financiera de apertura, pues debe o contiene unos principios fundamentales, los cuales son, primero, reconocer todos los activos y pasivos que cumplen las condiciones exigidas por la NIF para las pymes, ¿ok? Pero no habían sido reconocidos previamente bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Y este punto es bien importante porque es ahí en donde se empiezan a detectar todos esos errores con los que habíamos convivido y que no nos habíamos dado el tiempo para arreglarlos, ¿okay? Para corregirlos. Entonces, cuando se dio el salto a NIF, fue el momento indicado para que esto se diera y se entrara a corregir todo ese tipo de cosas, ¿okay? Como segundo punto, entrar a eliminar. ¿Y qué quiere decir eso de eliminar? Eliminar activos y pasivos previamente reconocidos bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados locales, si estos no califican como tales bajo la NIF para las pymes. Ejemplos de estas eliminaciones son los gastos de investigación capitalizados, los gastos preoperativos activados, una propaganda diferida, los gastos de recolocación de plantas, entre otros. En tercer aspecto, hay que reclasificar. ¿Y reclasificar qué? Reclasificar activos, pasivos y partidas de patrimonio siguiendo las categorías establecidas en la NIF para pymes, por ejemplo, los semovientes en calidad de inventarios y propiedades, los semovientes en calidad de inventarios y propiedades, planta y equipo deben ser reclasificados como activos biológicos. Anticipos de impuesto de renta se deben compensar con impuestos de renta por pagar. A eso hace referencia la reclasificación. Y como cuarto, hay que medir los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con lo establecido en cada una de las secciones de la NIF para pymes. Ahora sí, vamos a entrar a ver, hacer un ejercicio con el ánimo que pues ustedes tengan una idea mucho más clara de lo que son del ejercicio que está planteado en la actividad evaluativa y de esta manera lo puedan desarrollar, ¿ok? El ejercicio consiste en, con la información descrita abajo, realiza el balance general y el estado de situación financiera, es decir, hay que realizar ese estado de situación financiera bajo la norma NIF y bajo lo que era anteriormente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para eso pues nos dan unos rubros, nos dicen se tiene en caja 400.000, en bancos se tienen 400.000 pesos también, en clientes hay 1.800.000, impuestos de 420.000, unos inventarios de 1.100.000, tenemos una propiedad, planta y equipo
de 1.500.000, una cuenta por pagar de 600.000, tenemos un capital social de 3.300.000, tenemos unas reservas de 1.430.000, unos proveedores de 400.000, unos intangibles que son unas patentes de 1.400.000, unos diferidos que son unos cargos diferidos por 500.000, unas utilidades del ejercicio de 1.800.000, unas obligaciones laborales de 350.000 y unas pérdidas acumuladas de 1.200.000. Con esta información procederemos a hacer en primera instancia el balance general, es decir, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, o sea, la contabilidad antigua, y luego haremos el estado de situación financiera bajo la NIF. ¿Listo? Entonces, el balance general elaborado bajo el decreto 2650. Entonces, tenemos cada uno de los rubros que nos dieron en el ejercicio y lo empezamos a catalogar. Recuerden, ahí tenemos unos activos. Vamos a catalogar lo que es. ¿Cuáles cuentas de estas van bajo el activo corriente? ¿Cuáles cuentas van bajo la sección de propiedades, planta y equipo? ¿Cuáles son los otros activos? Eso me va a dar un total de activos, luego entro a revisar lo que son los pasivos y luego el patrimonio. Todo esto me debe dar sumas iguales. Entonces empezamos. Bajo el activo corriente tengo la caja, la caja de 400.000 pesos, eso es un activo corriente, lo llevo bajo esa sección y coloco los 400.000 pesos. Los bancos también están catalogados como un activo corriente, van para la cuenta denominada bancos en el balance general con 400.000 pesos. Tengo unos clientes que bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados se denominaba deudores clientes por 1.800.000 pesos, y tengo también unos inventarios que van para ese activo corriente, unos inventarios cuantificados en 1.100.000. Sumo estos cuatro rubros, me da 3.700.000 como total de activo corriente. ¿Ok? No tengo más activo corriente dentro del ejercicio que me han dado. ¿Listo? Luego ya entro a definir lo que es la propiedad, planta y equipo. Y dentro de esa propiedad, planta y equipo se estipula que se tiene 1.500.000 para destinación para, o sea, con eso se compró una maquinaria y equipo por valor de 1.500.000, y eso, como no hay más dentro del ejercicio, cerramos esa sección, dejamos total propiedades, planta y equipo por valor de 1.500.000. Todo lo que tengo encerrado en rojo son ya los totales. ¿Listo? Luego detectamos que hay otros activos y otros activos denominados intangibles, que se conoce aquí como patentes, por valor de 1.400.000 pesos. También hace parte del activo, pero bajo otros activos. ¿Ok? Y tengo unos diferidos, que son unos cargos diferidos por 500.000, los llevo a la cuenta, al balance general, y ya no tengo más otros activos. Entonces procedo a sumar, eso me da 1.900.000 pesos, y sumando el total activo corriente más el total de propiedades, planta y equipo más el total de otros activos, me da que el total de activos de la organización a este momento es de 7.100.000. Ahí ya tengo organizados mis activos bajo lo que era el balance general o el decreto 2650. Ahora vamos a entrar a organizar lo que son los pasivos. ¿Listo? Esta sección, pasivos. Viendo el ejercicio, el primero de los pasivos que encuentro es el de impuestos. Unos impuestos por pagar por 420.000 pesos que los llevamos. Se denomina impuestos a las ventas retenidos por 420.000. Tenemos unas cuentas por pagar por 600.000 pesos. Tenemos también unos proveedores por 400.000 pesos y tenemos unas obligaciones laborales por 350.000 pesos. Esos son los pasivos que tenemos catalogados como pasivo corriente. Los sumamos, me da 1.770.000, entonces ya tengo el total de pasivos, 1.770.000. El resto de cuentas que me hace falta organizar pertenecen al patrimonio. Dentro de ellas tenemos el capital social por 3.300.000. Tenemos la reserva legal por 1.430.000.
Tenemos también lo que es las utilidades del ejercicio por 1.800.000, pero también nos dan unas pérdidas acumuladas que veníamos arrastrando de ejercicios anteriores por 1.200.000. Esta cuenta va restando. Sumamos y restamos y nos da un total de patrimonio de 5.330.000 pesos. Sumando el pasivo más el patrimonio me da los 7.100.000, que son iguales al total de activos, ¿ok? Entonces, total activo 7.100.000, total pasivo y patrimonio 7.100.000. Sumas iguales, ¿listo? Esto bajo el balance general, lo que era el decreto 2650, la antigua contabilidad. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio bajo las NIF, bajo el estado de situación financiera, ¿ok? Tenemos el ejercicio a un lado y empezamos a clasificar esas cuentas. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Recuerden que por lo general la mayoría de cuentas de empresas lo que hacen es mostrar primero un estado de situación financiera por solvencia. Cuando se hace por solvencia, primero arrancamos con el activo no corriente, luego el activo corriente y ahí sacamos el total de pasivos. Pero como es por solvencia, seguimos con el patrimonio neto y luego sí con los pasivos. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas organizamos cada una de las cuentas. Entonces tenemos, primero vamos a ubicar cuáles son las propiedades planta y equipo. Tenemos que es una maquinaria y equipo por 1.500.000. Tenemos otros activos intangibles patentes por 1.400.000. Me lo llevo para la sección de activo no corriente y tengo unos diferidos, que son unos cargos diferidos por 500.000 pesos que los llevo dentro de ese mismo activo no corriente. Tengo ahí, sumando esos tres rubros, tengo un total de activo no corriente igual a 3.400.000. Luego entro y ubico las cuentas del activo corriente. Dentro del activo corriente tengo lo que es caja y bancos, entonces me llevo ese efectivo y equivalente de efectivo, lo puedo sumar 800.000 pesos o lo puedo discriminar, puedo colocar efectivo y equivalente al efectivo como subcuenta caja 400.000 pesos, como subcuenta bancos 400.000 pesos y no pasa nada, pero aquí lo llevé al mismo rubro efectivo y equivalente al efectivo 800.000 pesos, sumé caja y banco, ¿listo? Luego, deudores comerciales, que son esta cuenta de clientes por 1.800.000 pesos y una cuenta de inventarios por 1.100.000 pesos. Sumo esos tres rubros, me da un valor de 3.700.000 pesos. Sumado el activo no corriente más el activo corriente me da un total de activos de 7.100.000 pesos. Luego nos vamos con el patrimonio neto y el pasivo, pero primero el patrimonio neto. En el patrimonio neto empiezo ubicando el capital social por 3.300.000. Luego tomo las otras, lo que son reservas por 1.430.000, utilidad del ejercicio que es por valor de 1.800.000 y unas pérdidas acumuladas que son por valor o que suman en este momento 1.200.000. Ahora, ya teniendo eso aquí en el estado de situación financiera, sumo todos los ítems restando las pérdidas acumuladas, ¿ok? Eso me da un total de patrimonio neto por valor de 5.330.000. ¿Listo? Y luego si entro con los pasivos, entro a discriminar lo que es el pasivo corriente, en donde primero tengo unos impuestos por pagar, unos impuestos a las ventas retenidas por valor de 420.000 pesos, tengo unas cuentas por pagar por valor de 600.000 pesos, tengo unos proveedores por valor de 400.000 pesos y tengo unas obligaciones laborales por valor de 350.000 pesos. Suma este pasivo corriente, me da un valor de 1.770.000 y eso son los únicos pasivos que tengo, entonces total de pasivos 1.770.000. Sumando este pasivo 1.770.000 al patrimonio neto 5.330.000 me da un total patrimonio neto y pasivo de 7.100.000, que es completamente igual al total de activos. ¿Ok?
Eso como para que entiendan el ejercicio que hay que desarrollar, lo puedan hacer sin ningún inconveniente basándose en esta presentación y lo puedan obtener la mejor nota. Les agradezco a todos ustedes la asistencia y la participación y espero que este video haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Que pasen bien.